El primer milagro peligroso, el poder instintivo que transformó la infancia de Jesús para siempre. Nadie habla del primer milagro. No porque no importara, sino porque nadie supo cómo explicarlo. Los evangelios guardan silencio. Las tradiciones lo evitan. Pero algo ocurrió, algo que cambió todo, no para el mundo, para el niño que lo provocó. Porque hay poderes que no se aprenden, que emergen cuando el cuerpo no puede más, cuando el corazón se rompe antes que la razón intervenga. Y cuando eso sucede en un niño que aún no entiende quién es, las consecuencias no son gloria, son terror. Jesús tenía 6 años cuando descubrió que no era como los demás. No lo descubrió con palabras, lo descubrió con sangre, con gritos, con una certeza que le atravesó el pecho y le dejó una marca que nunca se borraría. Ese día aprendió algo que ningún niño debería aprender tan pronto, que el poder sin control no salva, destruye, y que hay cosas que una vez hechas no se pueden deshacer. La mañana comenzó como cualquier otra en Nazaret. El sol ya apretaba aunque era temprano. Las calles estaban llenas del ruido habitual, voces que se cruzaban, pasos apresurados, el sonido metálico de herramientas golpeando piedra y madera. Jesús jugaba cerca de casa, no solo, con otros niños del vecindario. No eran amigos exactamente, eran compañía, esa que se forma porque los cuerpos están cerca, no porque los corazones se entiendan. Había un niño mayor, Elías, hijo del herrero. Tenía 9 años, brazos fuertes para su edad, y esa seguridad que da saberse protegido por un padre respetado. No era cruel por naturaleza, pero había aprendido pronto que el mundo recompensa a quien empuja primero. Jesús lo observaba con esa atención silenciosa que ya lo caracterizaba. No admiración, curiosidad. ¿Cómo alguien podía moverse por el mundo sin dudar nunca? Jugaban a algo simple, lanzar piedras a un objetivo marcado en el suelo. Quien más cerca quedara, ganaba. Jesús no era bueno, no porque no pudiera, porque no le importaba ganar. Eso irritaba a Elías más que cualquier derrota. «Ni siquiera intentas», le decía. «No veo para qué», respondía Jesús. Elías apretaba los dientes. «Eres raro». Entonces llegó Samuel. Tenía 4 años, demasiado pequeño para estar allí, pero había seguido a su hermano mayor. Se quedó al margen, mirando con esos ojos grandes que tienen los niños que aún creen que el mundo es seguro. Jesús lo vio primero. Notó cómo temblaba un poco, cómo sus pies descalzos se movían nerviosos sobre el polvo caliente. «¿Quieres jugar?», le preguntó Jesús. Samuel asintió sin palabras. Elías se giró. «Es muy pequeño, puede mirar». Jesús frunció el ceño. «Puede intentarlo». «No», respondió Elías con esa firmeza que no admite réplica. «Estorba». Jesús sintió algo moverse dentro de su pecho, no rabia, incomodidad. Miró a Samuel, vio cómo bajaba la cabeza, cómo sus hombros se encogían. «Déjalo intentar una vez», insistió Jesús. Elías dio un paso adelante. «Tú no mandas aquí». El silencio cayó pesado. Los otros niños se detuvieron. Todos sabían que cuando Elías hablaba así, alguien terminaba llorando. Jesús no retrocedió, no porque fuera valiente, porque algo dentro no le permitía moverse. Samuel empezó a alejarse despacio, sin hacer ruido, como si desaparecer fuera la única opción segura. Entonces ocurrió. Samuel tropezó, no con una piedra grande, con nada visible. Simplemente perdió el equilibrio. Cayó hacia atrás. El sonido fue seco, definitivo. Su cabeza golpeó contra el borde de una piedra enterrada en el suelo. No gritó. No hubo tiempo. Solo un golpe y luego silencio. Jesús lo vio todo como si el tiempo se hubiera detenido. Vio el cuerpo pequeño desplomarse. Vio la cabeza girar de forma antinatural. Vio la sangre comenzar a brotar. No mucha al principio, solo un hilo oscuro que se deslizaba por el polvo. Luego más. Luego demasiada. Los otros niños se quedaron paralizados. Elías retrocedió un paso, el rostro blanco.
Jesús corrió. Se arrodilló junto a Samuel. El niño no se movía. Los ojos estaban abiertos, pero no miraban. La sangre seguía saliendo, empapando el suelo, las manos de Jesús, todo. Samuel, susurró. No hubo respuesta. Algo dentro de Jesús se rompió. No fue pensamiento, fue instinto puro, desesperación que no cabía en el cuerpo. Sus manos se posaron sobre la cabeza del niño, sobre la herida. No sabía qué hacer, solo sabía que no podía dejarlo morir. No podía. El mundo se estrechó hasta ser solo eso, las manos, la sangre, la respiración que no llegaba. Y entonces sintió algo. No vino de fuera, vino de dentro, de un lugar que no sabía que existía. Fue como si algo antiguo, algo que había estado dormido, despertara de golpe. Un calor intenso recorrió sus brazos, sus manos, sus dedos. No era fiebre, era poder, puro, incontrolable, aterrador. Jesús no lo dirigió, no lo pidió, simplemente ocurrió. La energía salió de él como un río que rompe un dique. Atravesó sus manos, entró en el cuerpo de Samuel. Jesús sintió cómo la herida se cerraba bajo sus dedos, cómo la carne se unía, cómo la sangre dejaba de fluir. Sintió el corazón del niño detenerse un instante y luego volver a latir. Más fuerte, más firme. Samuel abrió los ojos, respiró hondo, como quien emerge del agua. Miró a Jesús sin entender. Jesús retiró las manos temblando. Estaban cubiertas de sangre, pero la herida había desaparecido. No había cicatriz, no había marca. Solo piel intacta y sangre que ya no tenía origen. El silencio era absoluto. Los niños miraban sin parpadear. Elías había retrocedido hasta la pared, la boca abierta. Samuel se incorporó despacio, tocándose la cabeza, buscando el dolor que ya no estaba. ¿Qué hiciste?, susurró uno de los niños. Jesús no respondió. No podía. Miraba sus propias manos como si pertenecieran a otro. Elías fue el primero en moverse. Retrocedió más, luego se giró y corrió. Los otros lo siguieron. No todos, pero suficientes. Samuel se quedó sentado, mirando a Jesús con una mezcla de gratitud y miedo. «Gracias», dijo con voz pequeña. Jesús asintió sin palabras. Samuel se levantó y se fue despacio, mirando atrás cada pocos pasos. Jesús se quedó solo. La sangre en sus manos empezaba a secarse. El sol seguía brillando. El mundo seguía moviéndose como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado, algo irreversible. Jesús sintió un peso nuevo en el pecho, no orgullo, terror. Porque no sabía qué había hecho, no sabía cómo lo había hecho. Y lo peor de todo, no sabía si podría volver a hacerlo o si podría evitarlo. Caminó de regreso a casa despacio. Cada paso era pesado. Al llegar, María estaba moliendo grano. Levantó la vista y se quedó inmóvil. Vio la sangre, vio el rostro de su hijo. Corrió hacia él. «¿Qué pasó? ¿Estás herido?» «No es mía», respondió Jesús con voz hueca. María lo tomó de los hombros. «¿De quién es?» «De Samuel». Se calló. «Está muerto». «No». María lo miró fijamente. «¿Cómo que no?» Jesús levantó las manos. Yo lo toqué y...» No terminó la frase. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Entró con él, cerró la puerta. «Cuéntame todo». Jesús lo hizo. Cada detalle, cada sensación. María escuchó sin interrumpir, el rostro cada vez más pálido. Cuando terminó, se quedaron en silencio. María se arrodilló frente a él. «Jesús, esto que hiciste». «Lo sé», susurró él. «Está mal». «No, no está mal». «Entonces, ¿por qué tengo miedo?» «Porque es grande, porque no lo entiendes, y porque el mundo no va a entenderlo tampoco». José llegó al anochecer. María le contó. José se sentó pesadamente. Miró a Jesús largo rato. El niño no levantó la vista. «Salvaste una vida», dijo José finalmente. «Sí, eso no es malo. Pero todos huyeron, porque tienen miedo de lo que no conocen». «Yo también tengo miedo», susurró Jesús. José se acercó, puso una mano en su hombro.
Escúchame bien. Lo que tienes dentro no es una maldición, pero tampoco es un juguete. Es una responsabilidad que no pediste, pero que ahora cargas. Y vas a tener que aprender a vivir con ella. ¿Cómo? No lo sé. Pero no estás solo. Los días siguientes fueron extraños. La noticia se extendió, no como milagro, como rumor perturbador. Algunos decían que Jesús había hecho brujería, otros que Samuel nunca estuvo realmente herido, otros simplemente evitaban el tema. Los niños ya no jugaban con él. Las madres apartaban a sus hijos cuando pasaba. Jesús caminaba por las calles sintiendo las miradas, el silencio que se formaba a su paso. Una tarde, Samuel se acercó. Estaba solo. Se quedó a cierta distancia. «Gracias», dijo de nuevo. Jesús asintió. Samuel dudó. «Me salvaste». «Lo sé». «¿Por qué?» Jesús lo miró. «No lo pensé. Solo no podía dejarte morir». Samuel bajó la vista. «Mi madre dice que no me acerque a ti». Jesús sintió una punzada en el pecho. «Está bien, pero yo quería decirte que no tengo miedo». Jesús esbozó una sonrisa triste. «Deberías». Esa noche, Jesús no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, sintiendo el poder dentro de él como algo vivo, algo que respiraba. No sabía qué era, no sabía de dónde venía, solo sabía que estaba ahí y que ya no podía fingir que no existía. María se acercó en silencio, se sentó a su lado. «No puedes dormir». «No». «¿Tienes miedo de que vuelva a pasar?» «Sí». «¿Y si no puedo controlarlo? ¿Y si lastimo a alguien?» María le tomó la mano. «Entonces aprenderás, paso a paso. Y mientras tanto, no te alejes de lo que eres». «¿Qué soy?» «Un niño que siente demasiado, que no puede mirar el dolor sin querer aliviarlo». Eso no cambió. El poder solo te mostró lo que ya estaba dentro. Jesús cerró los ojos. «Duele». «Lo sé, hijo. Lo sé». Las semanas pasaron. Jesús se volvió más callado, más observador. Aprendió a sentir el poder dentro de él, a reconocer cuándo se agitaba, cuándo amenazaba con desbordarse. Aprendió a respirar hondo, a apartarse cuando la emoción era demasiado fuerte. No era control, era contención. Y la diferencia pesaba. Un día, vio a un hombre caer en el mercado. El corazón de Jesús se aceleró. El poder se agitó. Jesús apretó los puños, se obligó a quedarse quieto. Otros corrieron a ayudar. El hombre se levantó solo, estaba bien. Jesús respiró aliviado, pero también sintió algo más, culpa. Porque una parte de él había querido intervenir y otra había tenido demasiado miedo. Esa noche habló con José. «Hoy pude ayudar y no lo hice». José lo miró. Estaba en peligro. «No». «Entonces hiciste bien. Pero podría haberlo estado. ¿Y si espero demasiado?» José suspiró. «Jesús, no puedes salvar a todos, y no puedes vivir con el poder siempre listo. Tienes que aprender cuándo usarlo. ¿Cómo sabré? No lo sabrás siempre. Y a veces te equivocarás. Pero eso también es parte de ser humano». Jesús asintió despacio. El primer milagro no había sido glorioso. Había sido aterrador, confuso, solitario. Pero había ocurrido, y ahora Jesús cargaba con algo que no podía devolver, un poder que no había pedido, una responsabilidad que no entendía. No sabía qué vendría después. No sabía si volvería a ocurrir. Solo sabía una cosa con certeza dolorosa. Ya no era solo un niño. Era alguien que había tocado algo más grande que él mismo. Y eso, aunque nadie lo celebrara, lo había cambiado para siempre. Los meses siguieron su curso. Jesús creció, no en estatura, en silencio. Aprendió a cargar el secreto como se carga una piedra pesada, sin quejarse, sin exhibirla. Aprendió que el poder no es libertad, es peso, y que salvar una vida no siempre te convierte en héroe, a veces solo te convierte en alguien que ya no encaja. María lo observaba con una mezcla de orgullo y dolor. Veía cómo su hijo se alejaba de la infancia no porque quisiera, porque algo dentro ya no le permitía jugar sin pensar, reír sin medir.
vivir sin sentir el peso de lo que podía hacer. Una noche, mientras Jesús dormía inquieto, María habló con José. Se está alejando. Lo sé. Es demasiado joven para cargar esto. Pero no podemos quitárselo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo acompañamos y rezamos para que cuando llegue el momento de usarlo de nuevo, sepa cómo. Pasó un año antes de que ocurriera algo nuevo. Jesús tenía 7 años. Había aprendido a vivir con el poder dormido dentro, a reconocer su pulso, a calmarlo cuando se agitaba. Pero una tarde, caminando por el campo, vio algo que hizo que todo volviera. Un cordero atrapado entre rocas, la pata rota, sangrando. Estaba solo, abandonado. Jesús se acercó despacio. El animal lo miró con ojos vidriosos, sin fuerzas para temer. Jesús extendió la mano. Esta vez no fue instinto ciego, fue decisión. Sintió el poder despertar, pero no lo dejó estallar. Lo guió, despacio, con cuidado. Lo dejó fluir hacia la pata rota. Sintió cómo el hueso se alineaba, cómo la carne se reparaba. El cordero dejó de temblar. Jesús retiró la mano. El animal se levantó, probó la pata, caminó. Miró a Jesús un instante, luego se alejó. Jesús se quedó allí, mirando sus manos. Esta vez no había terror. Había algo distinto, comprensión. No control total, pero tampoco caos. Era un paso, pequeño, pero real. Caminó de regreso a casa despacio. No le contó a nadie. No hacía falta. Algo había cambiado dentro de él. El poder ya no era solo miedo. Empezaba a ser posibilidad. Esa noche, antes de dormir, Jesús miró el techo. Pensó en Samuel, en el cordero, en todo lo que había sentido. No sabía qué significaba todo esto. No sabía por qué él, pero empezaba a entender algo fundamental. El poder no define quién eres. Lo que haces con él, sí. Y aunque el camino fuera largo, aunque el miedo no desapareciera, aunque el mundo no entendiera, él seguiría caminando. Porque había algo dentro que no podía ignorar. Una llamada silenciosa que decía que esto, todo esto, tenía un propósito. Y algún día, cuando fuera el momento, lo entendería. Pero por ahora, era solo un niño con un secreto peligroso. Un niño que había aprendido demasiado pronto que el amor y el poder, cuando se encuentran, pueden salvar o destruir, y que la diferencia entre ambos es tan delgada como el temblor de una mano sobre una herida abierta.